Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros, que seas tú siempre escuchando y buscando su amor, su presencia, su misericordia. Ayúdalo siempre, oh Dios, a estar en tus caminos y que nunca nos desviemos de tu palabra. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 5:1 al 7:29, el Sermón del Monte. A través de la historia siempre ha habido personas moralistas, son buena gente y no hacen daño a nadie. Muchas de ellas se han propuesto vivir conforme a los 10 mandamientos. A tales personas cuesta mucho trabajo presentarles a Jesucristo porque consideran que han vivido bien y no lo necesitan. Estos individuos se unen al joven rico que le dijo al Señor: todo esto lo he guardado desde mi juventud. 19:20. En la multitud que vio la evidencia que Jesús es el Mesías, 1-4, y que le seguía, 4:23 al 25, habían varias personas que manifestaban esta actitud. Al seguirle, escucharon con mucho cuidado la palabra de Dios. Tenían un interrogante mayor en su mente: si el rey ha venido y el reino ya iba a empezar, ¿podían participar? El joven rico expresa lo que pensaba: ¿qué me falta? ¿Cuáles eran los requisitos para entrar en el reino? Jesús le da la respuesta en varias perspectivas distintas en el Sermón del Monte. Su descripción de las personas que eran aceptados. 5 del 1 al 16. El carácter piadoso. Las bienaventuranzas describen la clase de personas que participarán en el reino. Son las mismas que gozarán de la verdadera prosperidad y contentamiento. La esencia de las descripciones demuestra que no son quienes cumplen con todos los ritos establecidos y que presentan una gran manifestación pública de sus religiones quienes estarán en el reino de Dios. La entrada al reino se basa en un carácter piadoso interno. La entrada al reino de Dios no se basa en ritos externos publicados, sino en el carácter interno transformado. Quienes están contentos de la condición como está ahora el mundo no estarán muy felices en el reino venidero. Al contrario, quienes sufren y lloran por causa de la justicia pueden estar seguros que habrá una recompensa justa para el futuro. Experimentarán las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Razonemos. Se observa 8 características de la gente verdaderamente feliz. Haga una lista de ellas y de sus resultados correspondientes. Evalúe su propia experiencia. ¿Se manifiestan estas condiciones en su vida? ¿Está experimentando estas bendiciones prometidas? Señale un área de su vida donde considera que Dios quiere transformar su vida. Define algunos pasos que tendrá que lograr para lograr el cambio deseado. Pídele a Dios que te ayude a poder realizarlo. Su influencia penetrante. 5 del 13 al 16. Quienes quieran entrar en el reino de Dios deben tener una influencia penetrante en el lugar donde se les ha colocado. Como la sal deben ser una sed para Dios. Deben crear una sed para Dios por medio de su vida transformada. 5:13. Como luz deben revelar la naturaleza de Dios en medio de la oscuridad alrededor. 5:14 y 16. Los que entran en el reino se dan a conocer por su influencia penetrante en el mundo. Razonemos. ¿Cómo está nuestra influencia con los vecinos? ¿Estamos creando una sed para Dios en nuestra sociedad por el estilo de vida distinto que manifestamos? Se está revelando la luz de la naturaleza de Dios en medio de los mundos oscuros en el cual vivimos por medio de nuestra vida. Evalúe la influencia de su iglesia en su pueblo. ¿Quién podrá hacer para mejorar esta influencia? Sus relaciones con los religiosos, Jesús y la ley. Después de terminar su resumen de la descripción de quienes entrarían en el reino, Jesús hace una referencia a lo que todo el mundo supone que iniciaría: los líderes religiosos del pueblo. 5:17, 7, 6. Debido a que esta discusión tiene que introducir un conflicto acerca de la ley, Jesús define el marco dentro del cual la discusión de la ley tiene que presentarse. 5:17, 20. Por un lado, Cristo aclara que no ha venido para abolir la ley. 5:17, 19. Cualquier mensaje que pudiera
que dijera que la ley ya no sirve, no ha venido de él. Vino a cumplir la ley, no a destruirla. Vino para hacer posible el cumplimiento de lo que la ley exige. Al otro lado, aunque es cierto que tiene que cumplir las exigencias de la ley, ningún hombre puede cumplir. Aún no era suficiente la justicia que los fariseos ejercían. 5:20. Las prácticas externas nunca podrán satisfacer lo que la ley exigía en el corazón del hombre. Las prácticas externas de la ley nunca satisfarán las demandas de Dios. Dios exige más de la justicia de los fariseos. Jesús rechazó las tradiciones de los fariseos. Habiendo definido este marco principal de la discusión acerca de la ley, Jesús demuestra específicamente por qué no son suficientes las ordenanzas detalladas de los fariseos. Se hartaban de cumplir fielmente la ley. Se suponía que la tradición era autoridad absoluta en cuanto a lo que Dios esperaba de su pueblo. Jesús demostró que sus tradiciones no llegan al blanco. Había puesto todo el énfasis de las regulaciones detalladas, pero no cumplía con el espíritu de la ley. No se fijaban en que lo que la ley realmente exigía. Por eso Jesús rechaza sus tradiciones y aclara la naturaleza de la existencia de Dios. Acerca del asesinato 5:21-26. En cuanto a la ley del homicidio, Jesús muestra que la provisión del acto físico del asesinato no es suficiente. La ley de Dios incluye la actitud del corazón hacia los demás. Si odias a alguna persona, su actitud equivale al homicidio, aunque las restricciones sociales no le permiten llevar a cabo su deseo. Esta actitud tiene que resolverse antes de seguir adelante en cualquier rito religioso. Acerca del adulterio, Dios, de la misma manera, el adulterio no se limita a quien en realidad lleva a cabo el acto. El deseo del corazón es tan significativo como el hecho en sí. Dios quiere que tanto la mente como el cuerpo se mantengan puro y disponible para su uso. Acerca del divorcio, además Jesús intenta comunicar una nueva perspectiva en cuanto al divorcio. Aprovecharon una cláusula del Antiguo Testamento que Dios le dio para proteger a la mujer de los abusos paganos en cuanto a la separación del esposo. Como un indicio de la aprobación de la ley de parte de Dios, Jesús aclara esto, produce un estado de adulterio y debe evitarse. Acerca del voto, los votos se definen de nuevo conforme a las normas divinas. Las tradiciones de los judíos en sí demostraban que era necesario por causa de la falta de honradez de la gente. Se utilizaban cuando el hombre ya no tenía confianza el uno al otro. Así que las normas divinas no se revelan porque los votos se cumplen, sino por una fama de honradez que elimina la necesidad de ello. En vez de jurar por una cosa sobre las que no tienen ningún control, debe decir la verdad de tal manera que ya no sea necesario otro juramento. Acerca de la venganza, la ley exigía un castigo semejante para recompensar el mal hecho a otro. Esta ley se había convertido en la práctica judía en el derecho de venganza de parte de la persona ofendida. Tales actitudes vengativas no reflejan el propósito de Dios para su pueblo. Dios sería glorificado por una actitud a aceptar el maltrato de parte de los demás. Debe manifestar amor por los demás sin importar lo que se haya hecho. Acerca del amor por los demás, el principio anterior abre la puerta de lo último y más importante de todo que Jesús quiere comprender. El aspecto del amor por su prójimo se había convertido en una ley prominente de las relaciones recíprocas. Amar a quienes les ama. Jesús enseña que el amor verdadero no pide ninguna recompensa. El pueblo de Dios debe manifestar un amor distinto. Debe amar a sus enemigos también. Su rechazo de las prácticas de los fariseos no solo rechaza Jesús su tradición, sino también su práctica. La causa mayor de esta repulsa es que su práctica se conforma en las normas humanas, no en las divinas. Su estilo de vida se basa en la apariencia externa, en la búsqueda de algún provecho personal y en una evaluación según las normas humanas. Jesús principia con una evolución de los ritos religiosos. Estos ritos se presentan con un aspecto público con el fin de conseguir prestigio personal. Los ritos hechos al público ya tienen recompensa. Las obras hechas para honrar a Dios serán recompensadas por Dios.
Acerca de la limosna, Dios da limosna, pero no por causa de compasión hacia los pobres, sino para que los hombres lo vean y lo alaben por sus buenas obras. Debes dar en secreto para que tu obra de amor sea recompensada por Dios. Acerca de la oración, sus oraciones también se presentan para llamar la atención de los hombres. Una vez de conversar con su Dios, deben orar en privado de tal manera que solo Dios se dé cuenta de los actos. Entonces podrán ser recompensados adecuadamente. Tampoco deben emplearse las repeticiones vanas de una religión de ritos. Orarán de una manera distinta, expresando su necesidad y sus deseos. Tales deseos deben ser una reflexión de Dios mismo y de una relación adecuada en su plan. Acerca del ayuno 6, 16, 18. De la misma manera, el ayuno no debe practicarse para llamar la atención a los hombres, sino como una expresión de los deseos profundos del corazón del individuo frente a Dios. De este aspecto, tal como los otros, tienen una práctica equivocada. Su meta estaba mal dirigida. Acerca de las riquezas 16, 19, 34. El segundo problema mayor en la práctica de los líderes de Israel se manifiesta en su corrección acerca de las riquezas. Habían dado una prioridad mayor a las búsquedas de ganancia personal que al servicio de Dios, así que servían a las riquezas en vez de Dios. Cristo los exhortó a dejar de preocuparse de las riquezas y confiar en Dios. Si diera la prioridad indicada al servicio de Dios, Él se encargaría de todos los demás, proveería de todo lo necesario. La riqueza material se pierde. El tesoro que Dios da perdura para siempre. Acerca del juicio de los demás 7, 1 al 6, finalmente Cristo señala el tercer problema. En cuanto a la práctica de los líderes religiosos de Israel, se han dedicado a juzgar a los demás. Deben de haberse preocupado por lo que Dios quiere lograr en su propia vida. En vez de examinarse y corregir sus debilidades, se han justificado y dedicado a atacar a los demás. Quienes quieren participar en el reino de Dios deben purificarse a sí mismos y tratar de ayudar a los demás, no a destruirlo. Es más fácil quitar la paja del ojo de su hermano y después quitar la viga del suyo. Sus instrucciones para los aceptados 7, 7, 27. La evaluación de los líderes religiosos de Israel han demostrado claramente que la justicia de los escribas y fariseos no es suficiente para entrar en el reino de Dios. Después de terminar este análisis, Cristo presenta la columna que se espera de quienes logran ingresar al reino. Estas instrucciones no se presentan como requisitos para llegar, indican el estilo de vida que se observa entre la clase de personas que logran hacerlo. La importancia de buscar. La primera característica de quienes entran al reino de Dios es que reconozcan la importancia del reino y la búsqueda cómo entrar. La implicación de esta enseñanza es que sus líderes no lo han hecho, han buscado las ganancias personales de la vida. La importancia de servir a otros 7:12. La segunda característica se presenta como resumen de todo lo que la ley y los profetas requieren del pueblo de Dios. Deben servir a los demás tal como quienes que los demás hagan. La importancia de la estrategia 7, 13, 14. Al tener lugar Jesús les advierte que el camino que lleva al reino no es popular. No es que las grandes multitudes van a seguir, tendrán que andar en un sendero solitario porque la mayoría anda por caminos anchos que le lleva a la destrucción. La entrada del reino es la puerta estrecha. La importancia de los frutos 7, 15, 23. La cuarta característica de quienes entran al reino es que producen buen fruto. Muchos dirían que merece el pase en base a su servicio al Rey. Sin embargo, sus vidas demuestran que no pertenecen a Él y que no lo merecen, serán rechazados. La importancia de poner en práctica su palabra 7, 24, 27.
Finalmente, quienes entren al reino de Dios serán aquellas personas que reconozcan la palabra de Cristo y que la pongan en práctica. Quienes no lo hagan serán destruidos en el día de juicio. Debemos notar de nuevo que esta enseñanza Cristo no está presentando los requisitos para entrar al reino. Nadie podrá cumplirlo todo la piel de la letra para poder pasar. A través del sermón, el ingreso se recibe por la fe. Sin embargo, tal fe produce estas características en la vida de la persona que confía en Él de verdad. Por eso son pruebas válidas para determinar quién pertenece al reino de Dios. Si la transformación de la vida que es el Espíritu de Dios produce, nadie puede vivir esta clase de vida jamás. Relación con la multitud. Al terminar Cristo este mensaje, la gente estaba maravillada por causa de su enseñanza. Enseñó con autoridad de una manera que nunca había escuchado antes. Los escribas instruyeron cómo interpretar de lo que otros habían escrito. No podían hablar con una autoridad definida. Aquí estaba el autor de la palabra. Sabía exactamente lo que quería decirle. Nunca había oído una doctrina así. Por eso las enseñanzas únicas de Jesús se suman a las otras pruebas de que Él verdaderamente es el Mesías. Razona. En el Sermón del Monte se presenta una lista larga de características de los que entran al reino. El mismo Dios que podía producir el fruto en el Hijo de Dios de esa generación, lo puede producir hoy también. Dios todavía quiere ver esta clase de vida en sus hijos. Revise las características señaladas en el estudio, evalúe su propia vida a la luz de ella. ¿Habrá alguna área de su vida que Dios quiere hacer algún cambio? Al identificar el cambio que Dios quiere producir, pídele su ayuda para lograrlo. ¿Cuáles pasos debes tomar para hacerlo? ¿Por qué hacerlo hoy para empezar? ¿Qué podrías hacer ahora en tu vida para empezar? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti. Te pedimos, mi amado, que seas tú ayudándonos en este camino, que no permitas que nos desviemos ni de derecha ni izquierda, que tu amor, tu presencia, tu misericordia esté con nosotros. Llénanos de ti, Padre Celestial, cada día. Llénanos de tu presencia, te lo pido, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, mi hermano. Amén y amén.